El camino para una mujer penalista es bastante duro porque la mayor parte del tiempo uno se enfrenta con varones, ¿no? Y me ha tocado algunas experiencias en algunas audiencias que los abogados realmente son ofensivos. Ofensivos porque uno es mujer joven, ¿no? Y lamentablemente también a mí me ha tocado defenderme y delante del juez y exigir que me tengan respeto porque yo soy tan profesional como ellos. Pero siempre va a existir trabas, sea cual sea. Y el superar esos obstáculos va a ser que uno sea una gran profesional, pero también te va a llevar a una madurez como persona. Que es necesario que existan obstáculos, que es necesario fallar en el camino, porque vamos a fallar, porque van a fallar. Es necesario que fallen. ¿Por qué? Porque de ahí aprendes. Buenas noches con todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial en La Voz de los Egresados, en su edición especial Marzo, Mes de la Mujer Abogada. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo del derecho penal y como bien dice el título de este episodio, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿qué pasa cuando eres abogada penalista y te toca demostrarlo en un mundo donde muchas veces tienes que pelear el doble para competir en un mundo lleno de hombres? Para hablar de esto, hoy nos acompañan dos abogadas penalistas con trayectorias impresionantes, dos mujeres que han hecho del litigio su campo de batalla y que nos contarán sus experiencias, anécdotas, retos y hasta esos momentos donde han querido muchas veces tirar la toalla por la ventana. Como primera invitada tenemos a la doctora Shirley Zúñiga Gómez. La doctora Shirley es abogada por la Universidad Católica de Santa María, egresada de la segunda especialidad de Derecho Procesal Penal y de la maestría en Derecho Penal, ambas por la Universidad Católica de Santa María. Actualmente, ella se encuentra laborando como fiscal adjunta provincial penal del Distrito Fiscal de Arequipa. Como segunda invitada, contamos con la doctora Noelia Yashira Cárdenas Vázquez. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, estudió la segunda especialidad en Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santa María, nuestra casa de estudios, y actualmente labora en el estudio jurídico Cenice y Álvarez García, además de ejercer la docencia universitaria en la Universidad Católica de Santa María. Buenas noches, doctoras. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Nos gustaría conocer un poco acerca de ustedes. Doctora Shirley, si podemos iniciar con usted. Y muchas Buenas. gracias. Buenas noches, doctora Nané, doctora Noelia, mucho gusto conocerlas. Gracias por la invitación. La verdad es la primera vez que me invitan a una entrevista y me siento muy halagada porque es una entrevista de mi universidad. Eh, sí, como me han presentado, yo me dedico al derecho penal, tengo mi especialidad en derecho penal, procesal penal, laboro como fiscal exactamente desde el año 2020. Estuve 3 años laborando en Lima, en una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios. Luego volví a Arequipa y ahora soy fiscal penal común en el Distrito Fiscal de Arequipa. Me siento muy contenta de poder compartirles un poquito de mi experiencia. Espero poder inspirar y, bueno, estoy atenta a las preguntas o las inquietudes que puedan tener y poder compartir un poco de este corto camino que estoy recorriendo y que considero es muy gratificante para mí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, cuéntenos un poco más sobre usted. Bien, muy buenas noches, doctora Nora. Buenas noches, doctora Shirley. Es un gusto poderlas tener, bueno, en esta oportunidad una vía virtual. Esperemos que en algún momento sea de carácter presencial. Y pues bueno, en este caso, más allá de lo que has mencionado, de, bueno, mi breve reseña bibliográfica, creo que, bueno, reseña como currículum vitae, considero que
este corto camino que yo voy también, al igual que la doctora Shirley, que voy un corto camino en el litigio, en mi caso, eh, me ha permitido tal vez abrirme un poco más a no solamente ceñirme al litigio, sino tal vez brindar estos conocimientos al ámbito de la docencia, que es lo que me apasiona, el lado de la academia, ¿no? Me ha permitido enseñar en diferentes casas de estudio, como la Universidad de San Martín de Porres, la primera universidad que me abrió las puertas a la academia, actualmente la Universidad Tecnológica y nuestra casa de estudios, la Universidad Católica de Santa María. Todo esto creo que ha sido un desempeño a lo largo de nuestra, bueno, en este caso mi carrera profesional. No solamente digo en el desempeño profesional, sino también cuando era estudiante, ¿no? En este caso pude participar en diversos concursos de litigación, a los cuales pude traerle un premio, el segundo y primer lugar en la macrorregión a la universidad, gracias a esto al taller de litigación oral penal que tenemos en esta casa de estudios, que siempre viene llevándose a cabo los números uno, siempre siguen siendo el número uno de la macrorregión sur y actualmente siguen siendo el número uno a nivel nacional. Creo que esto me ha permitido forjarme y bueno, mis estudios afuera me han permitido también verificar una política criminal distinta y todas las fallas que tiene nuestra legislación, ¿no? Que es una lucha constante en los operadores de justicia. Y operadores no me refiero solamente de repente a jueces o fiscales, abogados, académicos, también me los incluía. Bueno, correcto, doctoras. Nos gustaría de repente conocer un poco más acerca de su perfil académico, su perfil profesional. En este caso, me gustaría preguntarles por qué decidieron estudiar la carrera profesional de Derecho y en un segundo punto, de repente, que nos puedan contar una anécdota memorable como alumnas santamarianas, ¿no? Bueno, 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 bueno. De repente, si podemos manejar esta dinámica, doctora, en la que iniciamos con usted y ya continuamos con la doctora Noelia, ¿les parece? Sí, está bien. Perfecto. A ver, Entonces, bueno, yo decidí estudiar Derecho, en realidad creo que fue mi segunda opción cuando estaba terminando el colegio. Con un poco todavía de duda, de no saber si estaba siguiendo el camino que yo quería seguir, pero pasó algo muy curioso en mi vida personal. Justo el año en el que yo entré a la universidad, mi papá empezó como fiscal. Y yo dije, empecé a ver qué era lo que él hacía, en qué consistía su trabajo, él me contaba. Y me causaba mucha curiosidad el tema de, ah, sí, me voy a ir a levantar un cadáver, o me voy a ir a una diligencia, o tengo audiencias, y esas situaciones. Y yo dije, bien, yo quiero ser como él, yo quiero hacer eso. Continué la carrera y a lo largo, y no miento, a lo largo de los 6 años de estudio, creo que yo ya estaba predispuesta solamente a dedicarme al derecho penal y por eso es que eran los cursos que más me fascinaban, ¿no? Penal, procesal penal, forense penal. bueno, Sí, obtenía buenas notas en los demás cursos, pero mi enfoque principal era el derecho penal. Yo creo que en ese tiempo me veía peleándome en buenos términos en el juzgado, no en las audiencias. Siempre me veía en ese escenario de que yo quiero estar ahí, yo quiero litigar, yo quiero defender mi causa, mi caso y listo. Y alguna de las anécdotas y que yo me di cuenta en la universidad es que éramos muy pocos los que nos gustaba el derecho penal. Muy pocos. La mayoría eran laboral, administrativo. Y yo estaba muy, muy, muy metida en ese tema, ¿no? Y al final, poco a poco, y creo que guiada por la experiencia de mi papá, porque él ahora es fiscal superior, he seguido cada uno de sus pasos de la misma manera que él los ha hecho. E incluso hemos tenido la misma experiencia en Lima, en la misma fiscalía, en diferentes tiempos, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó y me motivó a estudiar Derecho Penal. Y creo que hoy por hoy mi papá debe estar, creo yo, orgulloso de que su hija esté siguiendo sus pasos. bueno, bueno, bueno. Es una historia muy bonita, doctora. De seguro es así como usted menciona. Su papá debe estar muy orgulloso de usted. Doctora Noelia, ¿usted qué nos puede decir respecto de la pregunta realizada? Bien. Bueno, Bueno, mira, qué coincidencia que tengamos con la doctora Shirley, de tener en la familia a veces el tema de las leyes influye mucho, ¿no? De hecho, en mi caso no es ajeno, tenemos esa misma postura de por qué tal vez nos ceñimos a la carrera del derecho. En mi caso, desde muy pequeña, cuando estaba todavía en el colegio,
Mi papá era todavía abogado y pasó ahí a ser juez. Y yo recuerdo que lo veía, incluso lo ayudaba a redactar sus sentencias. Y es ahí donde dije, ah, bueno, a mí me gustaría algún día ser así. Y al inicio dije, no, creo que voy a esperarme, voy a verificar, de repente hay alguna otra carrera profesional que me guste, pero en el camino siempre me llamaba ello. Incluso me ligaba mucho el tema de la criminología, la criminalística, entendiendo que, claro, en nuestro país no existe todavía esa profesión. Y dije, bueno, sí, creo que tengo toda ese potencial que en su momento quería porque, claro, tenía todo ese apoyo, esa línea, esa imagen que yo tenía como ejemplo de mi padre. Y dije, voy a estudiar Derecho. Lo que sí no sabía es que me iba a ceñir a esa especialidad. Yo cuando llegué a mi primer día de clases dije, bueno, voy a esperar, porque el primer curso que a mí me apasionó y me gustó, y de repente a muchos de los que nos están viendo y que nos conocen, de repente van a sorprenderse, a mí me gustó mucho el Derecho Constitucional, ¿sí? Pero lo único que yo tenía claro desde el primer día de clases era que cuando yo vi de repente al doctor Julio Armaza que me enseñó, dije, yo algún día voy a estar en su lugar dictando cátedra. Era lo único que yo tenía en claro, mi objetivo, ser docente porque es lo que me gustaba. Pero dije en cualquiera de las ramas. Ya con el paso de los años hubo un caminito y de alguna forma digo yo ese combustible, así le llamo yo, al taller de litigación oral penal que me dijo, dedícate aquí. Y es ahí donde me desenvolví, fue creo que la mejor experiencia que he tenido. Y claro, al igual que como dice la doctora Shirley, estoy también segura que mi padre y también mi madre, que en este caso ella es abogada, están muy orgullosos de la línea que he seguido, ¿no? A diferencia cuando mi madre seguía un poco del lado de familia, mi padre es un poco más mi padre es totalmente en el ámbito penal, y bueno, es así como uno se involucra, ¿no? A veces dicen, no, tú estás forzado porque tu familia te induce o te dice que hagas lo mismo que ellos, y es que en realidad no es así. A veces uno nace en esa cuna de las leyes, que en nuestro caso es, y se da cuenta que es su destino. Bueno, bueno, exactamente, doctora. Totalmente de acuerdo con ella. Ustedes saben que en realidad el hecho de ser abogados, en este caso abogadas, es un poco complicado porque la carrera demanda mucho tiempo, el ejercicio de la profesión demanda de por sí mucho tiempo. Usted, doctora Schindler, como fiscal, doctora Noelia, como abogada litigante y también como catedrática en este caso. Ello me lleva a realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ustedes logran equilibrar su vida personal con su vida profesional en día a día? Bueno, bueno, bueno. Bien, gracias por la pregunta. Es un poco compleja. Me parece que cuando uno empieza es muy difícil poder equilibrar tu vida personal con el trabajo. Y más cuando tienes un trabajo tan demandante y sobre todo cuando eres dependiente, ¿no? Porque cuando somos dependientes tenemos que producir. Mi primera experiencia fuerte y que a mí realmente me marcó y me hizo tomar una decisión de que, o darme cuenta de que el trabajo no podía ser mi vida del todo, fue haberme ido a Lima como fiscal. Yo trabajé en la Fiscalía Anticorrupción en el equipo especial, en la Bajato. Era mi primera experiencia como fiscal, yo estaba muy asustada. Había muchas cosas para aprender, los casos eran un poco complicados. Em, y al principio, y digo al principio, estoy hablando de los tal vez 2 años que estuve allá, no podía dedicar mi vida o parte de mi tiempo a mí, sino para mí todo ese tiempo fue el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y siempre hay un punto de quiebre en el que te das cuenta y dices, no estás viviendo, no necesitas vivir, necesitas disfrutar bueno, de lo que ganas de tu trabajo, de las experiencias, estás en una ciudad nueva, eres joven, disfruta. Tuvo que pasarme, tuve que enfermarme un poquito como para darme cuenta que tenía que buscar un momento para mí, o darme un espacio o un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Salí de Lima, renuncié, regresé aquí a Arequipa, y aquí es donde recién pude reordenar un poco mi vida personal. Ahora, por ejemplo, eh, mi horario, mi trabajo, a veces no me da tiempo en las tardes, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que estoy en la oficina. En las mañanas voy al gimnasio,
hago una hora y media, hago mis ejercicios, vengo de mi casa, me alisto y me vengo a trabajar y trabajo tranquila todo el día, ¿no? Los fines de semana me doy tiempo para salir con mis amigas, irme al cine, a pasear. Trato de encontrar ese equilibrio que me haga sentir plena y satisfecha de que estoy haciendo un buen trabajo y que también estoy disfrutando de mi vida y de mi tiempo y de lo bueno que me puedo ofrecer, tanto a la ciudad como a mi trabajo y los amigos, ¿no? Y eso es un punto importante porque no podemos dejar de pensar en nosotros por pensar en el trabajo. Y es muy importante saber de que ser bueno en el trabajo o ser responsable no implica entregar tu vida al trabajo, estar todo el día metido en la oficina o eso no te va a augurar un trabajo satisfactorio, sino hay que saber ordenarse y priorizarse sobre todo. Y estudiar y ser constante, ¿no? Eso sería lo que a mí me pasó y cómo pude superar un poco el tema del que me ahogaba un poco en el trabajo, ¿no? Bueno, 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 Noelia. Bueno, creo que nuestra carrera, nuestra profesión es muy demandante, de hecho. Ya sea en cualquiera de las dos partes, ¿no? De hecho, la fiscalía sí me imagino, doctora, la carga que deben de tener mucho más en Lima. Y bueno, en este caso del litigio, bueno, yo hasta el momento me sigo manteniendo como siendo abogada y como yo a veces me distribuyo, en este caso, los casos de lunes a viernes durante la mañana, de ahí en la tarde dicto clases y creo que siempre es bueno a veces darse, aunque sea unos minutos para sí mismos, ¿no? Pensar en lo que uno desea o de repente las metas a futuro, nunca hay que dejarlas de lado por el trabajo, ¿no? De repente a futuro nosotras aspiraríamos de repente a un doctorado, ¿no? Y a veces el trabajo, si nosotros nos enfocamos únicamente en el trabajo y en seguir creciendo profesionalmente como abogadas, como fiscales o como juezas a futuro, a veces te olvidas un poco de esas metas, no solamente académicas, en este caso, como les he mencionado, el tema del doctorado, sino también personales, ¿no? A futuro, de repente pensar en una familia, si es que en el caso alguna de nosotras lo quisiese, pero creo que siempre es bueno tener, aunque sea unos minutos en el día, pensar en uno mismo, qué es lo que uno quiere, ¿no? De repente irme a tomar un jugo o un café, así sea sola, pero distribuir ese tiempo, porque el estrés en nuestra profesión realmente después no te deja llevar a cabo tu trabajo de manera eficiente. Si nosotros nos concentramos únicamente en los casos, en cómo sacarlos adelante, las estrategias, ¿no? Que yo considero que en el ámbito de todos los que estudian en cualquier faceta, en cualquier rama del derecho, lo que los identifica son ser estrategas. Y creo que si nosotros nos enfocamos en ello, nos olvidamos de otras cosas. Entonces, siempre es bueno distribuir ese aspecto, porque en este caso nosotros sabemos que el Bueno, ámbito mental, si es que algún día y claro, sabemos que nunca nos pase esa saturación, ese estrés, no nos va a dejar llevar a cabo por ningún motivo crecer, ya sea en la profesión o en el ámbito de la academia. bueno, claramente, claramente. Además de que a veces el hecho de estar tan inmiscuido en los casos hace de que uno ya esté con la preocupación netamente en ello y eso te va consumiendo cuando deberías empezar a tomarte un tiempo para ti, tener espacios para poder respirar, estar tranquilo con uno mismo. Es bastante complicado, pero es algo bueno que ustedes hayan logrado, por lo menos, lograr alcanzar el equilibrio hasta el momento con lo que es la profesión y su vida personal. Algo muy importante en realidad. Doctoras, bastantes abogadas jóvenes nos están escuchando ahora, de repente, señoritas que acaban de terminar la universidad, que son egresadas de la Universidad Católica de Santa María, o inclusive de otras universidades, que están a puertas de iniciarse en el mundo jurídico como abogadas junior, o en todo caso, abogadas que recién van a iniciar con toda esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que en el caso de ustedes han asumido al iniciarse como abogadas en el ámbito del derecho penal? Y no solamente hablemos de los retos, sino también cómo es que ustedes lograron afrontar estos retos que se les presentaron cuando estaban iniciando por este camino. Fuera, 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 fuera. Gracias por la pregunta, Nanet. Al principio es un poco complicado
Bueno, Como tuve mi primera experiencia fuera de la ciudad, mi primera limitación o lo primero que yo sentí por parte de los abogados varones era mujer, bueno, joven. bueno, Era como una especie de, me estaba subestimando, ¿no? Como que me veían y era como que no sabe, ¿no? O cómo lo va a hacer. Y bueno, la única manera de superarlo era demostrar educación, profesionalismo y estudiar, porque uno no nace sabiendo, uno no da el primer paso sabiéndolo todo. Y bueno, tuve que identificar las cosas que yo no sabía, que no conocía, mis puntos débiles, y sentarme a estudiar, sentarme a repasar y también indagar mucho a mi contrincante para saber a qué me estaba enfrentando, ¿no? Y demostrar que el hecho de ser joven y el hecho de ser mujer, o el hecho, muchas veces también nos juzgan porque, o porque nos vestimos bien, o porque nos vestimos mal, o porque, o el cabello, qué sé yo, todos esos prejuicios, superarlos con profesionalismo, ¿no? Y es algo que sí tuve una experiencia y logré salir bien de eso al punto de que la persona que yo me sentí ofendida, que me ofendió, me dijo, doctora, discúlpeme, tuve un exabrupto con usted. Entonces, era el tema de superar el hecho de que porque eres mujer y porque eres joven no sabes, no, o no lo vas a hacer bien y no. Entonces, eso para mí y aquí también me ha pasado una vez, ¿no? Y simplemente es ponerse fuerte, ser una mujer educada y demostrar mucho profesionalismo y estudiar lo que uno no sabe, ¿no? Y ser paciente en el camino porque el camino es para aprender. bueno, bueno. Doctora Noelia, ¿usted qué opina respecto a lo que menciona la doctora Shirley? Bueno, Bien, comparto con el tema del el hecho de que eres mujer joven. De hecho, tuve una experiencia y me ocurrió y creo que puedo decir que a la mayoría de abogados les ha ocurrido lo mismo, que es en la policía. Tuve un caso que era de corrupción de funcionarios y era prácticamente mi primer caso, mi primera prisión. Usted sabía que le iba a dictar, le iba a requerir la fiscalía. Y cuando yo llegué, hacían esos comentarios. Es joven, es mujer, no debe tener experiencia. ¿Por qué no te, a mi patrocinador le decían, ¿por qué no te has buscado otro abogado? Uno con mayor trayectoria, no. Y no solamente de mi persona, sino en ese mismo caso tenía yo a una colega de mi promoción y ella también había ido a las diligencias y recuerdo que se expresaron de la misma manera. ¿Cómo es la situación? Que se da en la audiencia y el único investigado, que en este caso le dieron una comparecencia simple, fue a mi patrocinado. Y creo que es la mejor manera, vamos a decirlo así, de callar bocas, con la experiencia que uno demuestra. No, claro, uno en el derecho lo demostramos hablando en las audiencias. Entonces, en este caso fueron con esa acción, ¿no? Con este resultado. Y con el paso del tiempo me volvió a tocar otro caso y los volví a ver a estas personas, a esos policías, y ya el trato fue diferente, ¿no? Y sí, ya me llamaban doctora, como estaba, mucho gusto, y es diferente. Es una lucha constante y creo que cuando uno sale de la universidad se enfrenta a un mundo que sí me lo esperaba, un monstruo, y más aún en el derecho penal, que se tiene que lidiar. Y creo que no es fácil. Y es un camino muy largo. En cualquier momento, ya sea como inicias como abogado, o incluso si uno inicia como fiscal, o incluso si uno inicia como juez, ¿no? Entonces, y también en el tema de la academia, a veces los mismos alumnos dicen, pero la doctora es joven, ¿qué va a saber? Hasta que de repente investigan tu currículum vitae, hasta que de repente les muestras tu metodología de la asignatura y les gusta. Y ya de repente el siguiente semestre dicen, yo me quiero meter con esta doctora porque me gustaba cómo me enseñaba estos casos, cómo los resolvía. ¿No? Creo que en cualquier parte de nuestra profesión vamos a encontrar esos obstáculos. Y es muy duro, muy duro. Es una lucha constante porque una vez se siente mal, pero de ti misma sale la fortaleza, ¿no? Y de callar esas bocas demostrando con esos hechos. bueno, Sí, es. bueno. Es verdaderamente cierto, doctoras, muchas veces se cuestiona la capacidad de una abogada penalista, ¿no?
como para poder defender a un cliente, para poder llevar un caso, para poder lograr una sentencia a favor de la persona que estamos defendiendo, pero es interesante justamente lo que ustedes nos mencionaban, el hecho de cómo poder superar todas estas adversidades y como dice la doctora Noelia, cómo poder ir callando bocas poco a poco. Es algo bastante bueno, algo que resalta justamente de ustedes la lucha, la fuerza y el ánimo de hacer las cosas bien. Justo hace un momento nos mencionaba la doctora Shirley el hecho de que el estudiar facilita muchísimo para que nosotras podamos seguir avanzando, para que nosotras podamos ejercer bien nuestro trabajo. Pero les quería hacer una pregunta en cuanto a ello. Aparte del estudio que es necesario, totalmente la capacitación constante para que un abogado sea un buen abogado, ¿qué otra cualidad, característica, requisito ustedes consideran que un abogado penalista debería tener para destacar del resto de profesionales en dicha rama? Fuera, 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 fuera. A ver, buena pregunta. Sí. Bueno, creo que primero te tiene que gustar el derecho penal. Tiene que gustarte y lo curioso es que son diferentes ámbitos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta investigar, me gusta ir a las audiencias, ¿no? De repente a la persona que aspira a ser juez le gusta el derecho penal desde otro ángulo, ¿no? Lo que pienso yo que requiere o que necesita un abogado que se dedica al derecho penal y hacer o que quiere ser fiscal, primero es el compromiso. El compromiso de querer, no le puedo decir luchar por la justicia, pero de perseguir o de continuar con sus convicciones, ¿no? De defender a la sociedad, de querer investigar con transparencia la comisión de un delito, pero siempre tratando de no sobrepasar esa línea de no respetar los derechos del imputado, ¿no? Porque algunas veces lo olvidamos. Entonces, la Constitución no dice el imputado es culpable hasta que demuestre él lo contrario, ¿no? Si no es inocente hasta que nosotros, en este caso el fiscal, demuestre lo contrario. Pero muchas veces se cruza esa delgada línea y a veces terminamos cayendo en el tema de que es culpable, ¿no? Y ser también muy responsable con lo que uno siente cuando está defendiendo un caso. No es bueno involucrarse emocionalmente con alguna causa. Sí, hay algunos casos que dan pena y que uno da lo mejor de sí para poder conseguir una condena. Pero también debemos de mantenernos imparciales y aceptar y asumir de que o vamos a ganar o vamos a perder. Entonces, tenemos que ser también responsables con lo que uno siente y no involucrarse mucho con esa situación, con ese tema de los casos. Y, y bueno, mantener sus principios eh, y no dejarse torcer por otras situaciones, ¿no? Como hablo del tema de la corrupción. Uno tiene que aceptar también como fiscal de que no siempre uno puede ganar, ¿no? Lo que está, está, y también aceptar de que esta persona es inocente y no se tiene ningún medio de prueba, ningún elemento de convicción contra esta persona y asumir y también archivar los casos, sobreseer las cosas o retirar una acusación sin sentirnos que hemos hecho mal un trabajo, ¿no? Porque estamos así, 50-50, ¿no? Esa es la cualidad que yo considero, mucha responsabilidad, responsabilidad también emocional, ¿no? Porque tuve un primer caso que sí, me sentí muy mal porque me dictaron, por favor, una prisión preventiva, pero yo estaba con el corazón en la mano porque el imputado se me puso a llorar, ¿no? Que tenía familia. Y para mí era un poco difícil involucrarme emocionalmente y decir qué estoy haciendo, ¿no? Pero finalmente yo estoy haciendo mi trabajo. Fuera, 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 Doctora fuera. Noelia, ¿la escuchamos? Bien. Bueno, justamente lo que mencionó la doctora Shirley, yo lo puedo resumir en lo que yo considero tal vez más que una cualidad, creo que viene de uno mismo, que es la ética. Que creo que a veces como abogados hay que aprender a ser honestos y decirle a tu patrocinado, ¿sabes qué? Eh, el caso realmente no hay forma de que se te salga absuelto. Nunca hay que prometerle ello. Y a veces esos casos se dan, ¿no? Y a la hora de la hora se le perjudica al imputado. Pero yo también creo que va más de un tema que por una, de repente, claro, como dice la doctora, no una lucha contra
para buscar esa justicia. Es algo que siempre se creía, ¿no? Pero en el camino te das cuenta que no es así. Pero yo también considero que como abogado, en mi caso, tenemos una gran responsabilidad de saber guiar a tu patrocinado para que no se le perjudique a futuro. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que está sentenciado y vuelve a delinquir. En este caso sería una persona reincidente. Y aquí ya no aplicaría pues una pena suspendida, en el caso que se atara el delito, ¿no? Y sería una efectiva, ¿no? Y bueno, dependiendo si es que se puede dar por un de carácter convertida. Pero también es parte de decirle a tu patrocinado, si es que tú sigues en esta línea, la siguiente no te va a aplicar un beneficio. A la siguiente no te va a beneficiar una terminación anticipada, no te va a beneficiar una confesión. No, si es que tú sigues en este camino, por más de que le pagues al mejor abogado, no te va a sacar de este lío. Y es parte de, porque en algunos casos me ha tocado clientes en que les cobraban cantidades industriales de abogados y les decían de que su proceso está sencillo, que se iba a terminar a tiempo. Cuando uno revisa a veces la carpeta fiscal y dices, acá hay suficientes medios probatorios para que simplemente le den una sentencia condenatoria. Entonces, creo que parte todo el tema de la ética, pero también creo que, bueno, muchos lo ligan al derecho penal de que cómo lo puedes llevar, cómo puedes llevar este tipo de delitos, ¿no? De corrupción y ya te tachan, o de violación sexual, son los delitos delicados o criminalidad organizada. Y yo creo que no va por esa vía del tema de la ética. Desde mi punto de vista, la ética es que hagas bien tu trabajo, ¿no? Sin que te manches las manos, ¿no? Que seas honesto con tu patrocinado, en cualquier tipo de delito que uno quiera llevarlo, ¿no? De repente las personas que nos están escuchando nos dirán, bueno, a mí no me gustaría ser abogada porque no quisiera que me llegue un caso de violación sexual, ¿cómo lo voy a defender? Si es que uno está preparado para hacerlo, lo puede realizar, ¿sí? Pero con la línea de la ética, ¿no? Sin ir a, porque existen casos, como mencionó la doctora Shirley, el tema de la corrupción, sin ir a buscar a un fiscal o sin ir a buscar a un juez, no con una finalidad de llegar a un acuerdo de repente o una terminación, sino por el tema de la corrupción, que es lo que surge hoy en día, lamentablemente, por esas cosas se manchan de carácter general, no solo fiscales, no solo jueces, sino también abogados, que hemos visto casos, no aquí a nivel nacional, de que por el mal actuar, lamentablemente, generalizan. Entonces yo, desde mi punto de vista, considero que por encima de todo, desde mi punto de vista, podría estar la ética. Bueno, bueno, perfecto, doctora. Con esta pregunta cerramos una primera fase de este podcast. Vamos a pasar a una segunda fase. En este caso, son unos cuantos aprendizajes y consejos que ustedes, como profesionales del derecho, ya sea la doctora Shirley como fiscal, la doctora Noelia como abogada litigante y también como catedrática, pudieran brindarle a los estudiantes y egresados que nos están viendo. Nos gustaría preguntarles de repente, que nos puedan manifestar una lección importante de su vida personal y de su vida profesional. Fuera, 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 fuera. Una lección de mi vida profesional. Uno siempre tiene que ser humilde en el campo en el que se desarrolla, en el campo en el que se desempeña. Uno siempre tiene que ir con humildad. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros resaltar en esta profesión? Siendo honestos, honestos en principio con nosotros mismos y luego, como dice la doctora Noelia, con nuestros patrocinados o en mi caso, con los agraviados. Eh, Fuera. Considero de que si alguien quiere dedicarse a esta rama, a esta especialidad y quiere hacerlo bien, en principio tiene que mantener, como dijo la doctora, su ética y sus principios. Aprendizajes en el ámbito personal que me hayan hecho mejorar en mi ámbito profesional, definitivamente fue el tiempo en que yo me enfermé por estrés de mucho trabajo en Lima, ¿no? Y eso me hizo aprender de que si yo no estoy bien conmigo misma, con mi físico y también con mi salud mental, yo no voy a poder hacer un buen trabajo. Esa es una gran lección que yo aprendí y la aprendí, pero como quien dice, de a malas, ¿no? Tuve que enfermarme, pasar por un proceso bastante difícil para poder superar y sentirme plena y sentir que estoy bien conmigo misma y que al estar bien me va muy bien en el trabajo, ¿no? Porque incluso yo, por estar así mal, quería tirar la toalla hasta de la institución,
porque yo estoy en la institución desde que era estudiante, desde que estaba en la universidad, yo no dejaba el Ministerio Público para nada. Entonces, dejar lo que realmente me apasionaba porque me encontraba enferma, porque había tenido una mala experiencia, en realidad no fue así. Yo me fui curando, curando de lo que me había pasado y descubrí de que la clave era estar bien conmigo misma, mi salud física y mental, para poder hacer un buen trabajo. Esa es una experiencia personal que ha repercutido mucho y para bien en mi ámbito laboral. Bueno, bueno, Doctora bueno, María. Bien. Bueno, yo creo que como aprendizaje del primero profesional, en este corto tiempo que he podido rescatar, es que a veces los casos hay que tomarlos con mucha paciencia. De repente no te resulta en una primera instancia, pero existen mecanismos que te pueden otorgar tal vez lo que tú deseabas o el resultado en una segunda. Y no apresurarse o no desesperarse en ese camino. A veces me ha tocado ver casos en los que por querer terminar un caso llegaban a una terminación y yo leo y digo, ¿por qué llegar a este punto con una terminación cuando no había de repente ni siquiera suficientes elementos de convicción para decir que esta persona cometió este delito? Entonces creo que me ayudó mucho conforme a el largo trayecto, y también, bueno, voy a decirlo corto, en el derecho como litigante, que hay que tener paciencia, mucha paciencia, porque no siempre vas a obtener el resultado que quieres. Pero también eso me trajo un aprendizaje que el que tú hagas bien tu trabajo, estudies muy bien tu caso, utilices, nunca te quedes callado, siempre y cuando con una buena fundamentación y respeto hacia las demás partes procesales, y haces muy bien tu trabajo, sea cual sea el resultado, te bueno, vas a sentir muy bien porque has hecho un buen trabajo. Y el resultado se da en que tu patrocinado te diga, bueno, tal vez no se dio el resultado que quería, pero me siento conforme y quiero seguir con su defensa porque lo ha hecho muy bien, ¿no? bueno, Y es lo que a mí me ha permitido tal vez dar ese aprendizaje, no desesperarme, no decir, si me salió mal en una, ya no quiero seguir litigando, ¿no? Porque esto es un camino y vamos a tener como casos positivos como negativos, ¿no? Y siempre siguiéndonos en ese ámbito de la transparencia con el patrocinio. Y en el ámbito personal, creo que no involucrar tal vez este estrés o esta inseguridad de repente de que me está saliendo algo mal en mi carrera o no estoy tal vez teniendo el resultado en varios casos y me afecta en la vida personal. Creo que es difícil separar ello, pero conforme uno va creciendo, va madurando, lo logra. Y sobre todo, a mí me permitió darme cuenta que no debo de dejar de lado las cosas personales o las metas, en este caso académicas o profesionales. Sí, seguir estudiando, a eso me refiero, por dedicarme y ser muy buena litigante, ¿no? Porque creo que es de todo un poco. bueno, bueno, Doctora, justamente por el tema que nos convoca el día de hoy, que es marzo, mes de la mujer abogada, surge una interrogante. ¿Cuál consideran ustedes que es el rol de la mujer en la abogacía y en la búsqueda de la justicia en el ámbito del derecho penal? Bueno, 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 Como dijo la doctora Noelia, es una lucha constante. Sí, se siente, o sea, hoy 2025, se siente aún esa diferencia que hacen algunos jueces, algunos abogados, e incluso las mismas partes, ¿no? Agraviados, imputados. Se siente ese rechazo como que es mujer, joven, ¿no? Eh, el camino para una mujer penalista es bastante duro porque la mayor parte del tiempo uno se enfrenta con varones, ¿no? Y me ha tocado algunas experiencias en algunas audiencias que los abogados realmente son ofensivos. Ofensivos porque uno es mujer joven, ¿no? Y lamentablemente también a mí me ha tocado defenderme y delante del juez y exigir que me tengan respeto porque yo soy tan profesional como ellos. Tal vez un poco más, probablemente sea un poco más. Entonces,
El camino de la mujer en el derecho penal es muy, muy difícil. Uno debe tener mucha responsabilidad emocional, estudiar, siempre repasar, siempre leer, siempre, incluso desde la universidad nos decían, lee tu caso, revisa tu caso. Tú eres la única persona que sabes los pros y los contras de tu caso y tú eres la que vas a saber cómo levantarte ante los contras que tiene tu caso, ¿no? Otro aspecto que la mujer penalista, abogada penalista debe tener es mantenerse siempre en esa línea del respeto hacia los demás y demostrar siempre profesionalismo. Siempre yo he dicho, sigan esta rama del derecho, que para mí es un poco duro, un poco hostil, pero háganlo siempre con respeto y mucho profesionalismo, porque demostrando profesionalismo, como dijo la doctora Noelia, se callan bocas y uno demuestra que es superior a la persona que está intentando ofenderla por su condición de mujer. Estu- 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 ¿Qué opina usted, doctora Noelia, con esta pregunta que acabamos de realizar? Yo creo que este camino hay que ser valientes y es lo que puedo titularlo yo a la mujer penalista. La valentía que de, primero, tomar la decisión de involucrarse en esta rama, ¿no? Segundo, porque a veces yo veo, y no solamente lo digo en la práctica en el litigio, sino también en las ponencias. El día de mañana se va a llevar a cabo este congreso y de 10 ponentes, los 10 son varones. Y yo digo, ¿por qué? No me da ganas de escuchar ese congreso, de inscribirme, porque diría, ¿por qué? Hay muy buenas abogadas en nuestro país. O sea, si nosotros nos regimos al derecho penal y de repente la doctora Shirley, que está en Lima, no me va a dejar mentir, un gran referente es la doctora Romy Shank. Entonces, siempre está en las ponencias, en los congresos. Y yo digo, de 10 solo está ella, eh, me llama la atención. Pero creo que de igual, de 5 congresos, de 5 diplomados, el porcentaje de mujeres es un diminutivo. Y no porque no existan, sino porque no se les da cabida. No oportunidad. Exacto, no se les da esa oportunidad de poder expresar sus conocimientos. Yo cuando a veces busco los cursos, verifico también por qué esta persona sí y esta persona no, cuando hay muchísimos. Nosotros a veces entramos a esta red social LinkedIn y nos damos cuenta de la infinidad de profesionales que hay, muy buenos, con un buen trabajo, un buen perfil. Y yo digo, ¿dónde están estas personas? ¿Por qué? Bueno, en este caso estas mujeres, ¿por qué no entran tal vez a brindar sus conocimientos? Y es porque nos cerramos, ¿no? Desde siempre al ámbito de que únicamente sean los varones en bueno, en este ámbito académico, ¿no? Y en el ámbito del litigio, sí, también me ha tocado ver a varones que a veces, voy a decir esta palabra, te ningunean o te subestiman por el hecho de que eres mujer, ¿no? Y dicen, bueno, a veces incluso te lo catalogan por el sentimentalismo, ¿no? Y cuando ya tú te enfrentas, ya es distinto, ¿no? Y claro, siempre es bueno llamar al respeto, ¿no? Porque yo creo que el respeto no tiene género. Entonces, creo que parte de ahí. Claro, incluso es sorprendente porque hoy por hoy, si es que nos ponemos a analizar en las universidades, antes había mayor cantidad de varones estudiando derecho, sin embargo ahora la cantidad de mujeres es superior comparada a la cantidad de varones. E inclusive, la doctora Noelia no me dejará mentir, el año pasado tuvimos una experiencia cuando apoyamos al taller de litigación oral penal de la Católica, yendo a la Corte Suprema y se logró el campeonato y subcampeonato, los mismos jueces supremos se admiraban y decían, es sorprendente que las 6 mejores señoritas litigando sean mujeres. Entonces es algo que nos llena mucho y nos da la satisfacción de que se puede ir por más, que se puede dar más y que el hecho de ser mujer no es un impedimento para poder lograr lo que uno desea lograr. Doctora, justamente ya para ir cerrando un poco con este tema, me gustaría preguntarles, o bueno, en todo caso, me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, doctora Shibley, usted desde el punto de vista de la fiscalía como fiscal, doctora Noelia, desde el punto de vista de la cátedra universitaria, desde el punto de vista del litigio, pudieran dar unas palabras, pudieran dar un mensaje motivacional a todas aquellas mujeres que están estudiando derecho, a todas aquellas mujeres
que están litigando, que se quieren dedicar al derecho penal, para que puedan animarlas, para que puedan, nuevamente, ¿no? Motivarlas a que continúen con este camino. Estoy, 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 sí. Estoy. En principio decirles que el derecho penal es una rama muy, muy bonita. A mí me encanta porque siento que hay muchísima acción en el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, nosotras que estamos en el turno, por ejemplo, que nosotros tenemos un turno de 24 horas, a mí me emociona mucho porque yo quiero que haya algo, porque quiero salir, me gusta salir, hacer diligencias, armar mis elementos, ver de cerca qué es lo que está sucediendo para poder yo armar mi teoría del caso, ¿no? Y a ti, a las mujeres, estudiantes que nos están viendo, o incluso de quinto de secundaria que no saben qué estudiar o están pensando ser abogadas, y les interesa mucho el tema del derecho penal, sí es un camino bastante difícil por el tema de la desigualdad, sobre todo de género. Es un tema muy difícil porque hay mucha competencia también, pero sean constantes, estudien, y sobre todo salgan a enfrentarse, porque esa es una especialidad que necesita mucho valor de parte de la persona que lo ejerce, ¿no? En el caso de la fiscalía. Necesitamos mucho valor como mujeres profesionales porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Cada día es un aprendizaje nuevo, cada día es una experiencia nueva que nos invita a nosotros a ser mejores. Y si tú que nos estás escuchando quieres ser penalista, adelante. Es una especialidad muy apasionante, a mí en lo personal, a mí me llena mucho, a mí me encanta lo que hago y yo quiero seguir adelante siempre, ¿no? Y siempre también, como ya les he dicho, humildad, respeto y mucha responsabilidad emocional. Estoy, estoy, Doctora, ahí escuchamos su mensaje. Bueno, yo creo que los miedos siempre van a existir, ¿sí? En cualquier etapa de nuestras vidas. Bueno, inicio de repente con los estudiantes, que cualquier rama del derecho siempre va a ser complicada. Diría tal vez, porque me apasiona el derecho penal, que es de las ramas un poco más complejas, pero siempre va a existir trabas, sea cual sea. Y el superar esos obstáculos va a ser que uno sea una gran profesional, pero también te va a llevar a una madurez como persona. Que es necesario que existan obstáculos, que es necesario fallar en el camino, porque vamos a fallar, porque van a fallar. Es necesario que fallen. ¿Por qué? Porque de ahí aprendes. Y si es que no fallas, pues de repente vas a detectar, esto lo pude hacer mejor. No se evidenció, pero para el siguiente tomo la precaución. Y como ya abogadas, creo que creo que a nosotros nos identifica mucho el tema de la valentía, como dije, y ser aguerridas, ¿no? Que nunca hay que callarnos cuando nos subestimen por ser mujeres o por ser jóvenes, en nuestro caso. Y finalmente, bueno, yo les daría este mensaje que el derecho penal tiene muchos caminos por los cuales especializarse o ceñirse, ¿no? No solamente en el ámbito de la fiscalía o en el ámbito del privado o ser jueces, sino también está el tema de la academia, que es algo que a mí me apasiona, ¿no? Yo entrar a enseñar es ya una pasión y es algo que digo, aquí yo soy el pez que estoy en mi lugar, ¿no? Como te mueves pez en el agua, tal cual. Y a mí me gusta mucho eso. Yo sí invitaría y diría a los futuros estudiantes, a las personas que se quieren dedicar a la academia, y siempre lo digo, sean el docente que les gustaría que hubiesen sido con ustedes. Y a los alumnos, sean el alumno que algún día les gustaría que estuvieran. Sea cual sea varón, sea mujer, el docente, y sobre todo si son jóvenes, denles la oportunidad, porque probablemente estas personas tienen una gran experiencia y escucharlos va a ser muy enriquecedor. Y eso te permite ir avanzando. Entonces, creo que esas cosas nos lleva tal vez a ir en el crecimiento profesional y también personal. Yo concluyo con eso. Los miedos existen, las fallas también, y es necesario a veces ello para poder llegar al éxito.
Doctoras, ha sido una conversación muy buena, enriquecedora, llena de experiencias, bastantes retos y sobre todo mucha inspiración. ¿Qué les parece si para cerrar vamos a hacer un ejercicio rápido? Les explico. Este ejercicio se llama ping-pong. El ping-pong consiste en que yo les voy a decir una determinada palabra y ustedes, de manera rápida, de manera veloz, sin pensarlo mucho, me tienen que decir lo que piensan respecto de ello, en una sola palabra o en una frase. ¿Me entendieron? Sí, Sí, Doctora Shirley, vamos a iniciar con usted. En este caso, si yo le digo Universidad Católica de Santa María, ¿usted qué me dice? muchos recuerdos, muchas experiencias muy bonitas. Vamos con la segunda palabra. Si le digo padre, Mi ejemplo, pena de muerte, controversial, ¿qué me diría si le digo Shirley Zúñiga? resiliencia. Bien, doctora. A ver, vamos a pasar al tiempo con la doctora Noelia. Doctora Noelia, de igual forma, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando le menciono a la Universidad Católica de Santa María? alma mater, Si es que hablamos de familia, de familia, sí, ya, familia. mis padres, mi inspiración. Lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de prisión preventiva. Oh, demasiado problemática, pero necesaria. Soy abogada, pero Doctora, digo que es necesaria. doctora, para cerrar el ping-pong, díganos en una sola palabra qué es lo que usted piensa cuando hablamos de Noelia Cárdenas. Luchadora. Ha sido una excelente experiencia, doctoras. Quiero agradecer su presencia, quiero agradecer el tiempo que se han tomado para acompañarnos. Ha sido bastante enriquecedor, justamente como se los había mencionado hace un momento. Gracias por compartir todas estas vivencias y por demostrar que la justicia penal también tiene voz y rostro de mujer. Es algo muy importante. A todas las abogadas penalistas que nos están viendo, que nos están escuchando, sigan abriendo camino, sigan demostrando que el talento y la valentía no tiene género. Y a nuestra audiencia los dejamos con la frase para reflexionar: la igualdad no es un favor, es un derecho. Y la justicia sin mujeres en su defensa no es justicia completa. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio, en una próxima charla de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Agradecemos la presencia de doctora Shirley Zúñiga, doctora Noelia Cárdenas, y para despedirnos les damos unos pequeños minutos porque ya también estamos con la hora. Bueno, agradecer la invitación. Como les comenté, era mi primera vez que tengo esta experiencia y me ha gustado mucho. Me gustaría repetirla. Y nada, si tienen miedo, vayan con miedo. Muchísimas Bueno, gracias, doctoras. Doctora Noelia. sí, bueno, agradezco a la Asociación de Egresados. Creo que la nueva gestión del doctor Joen Valdivia viene demostrando un gran desempeño. Cómo está creciendo esta asociación, esto ya se anhelaba de dar luz a los egresados de nuestra casa de estudios, grandes profesionales, y es necesario que no solo el Oriente del Sur se dé cuenta de los buenos abogados, fiscales y también jueces que se tienen. Felicidades por estas actividades que realizan, muy interesante justo por el Día de la Mujer. Y bueno, bueno, el 8 de marzo ya pasó, pero ha sido nuestro mes. Y nada, les envío un fuerte abrazo y saludos a todas las mujeres que nos están viendo, a sus madres, a ustedes, doctoras en especial, una gran admiración, doctora Shirley, y a usted también, doctora Nanette, desde ya está creciendo y se está involucrando en este ámbito, ya debe saber cómo es la lucha, ¿no? En este rubro del derecho penal. Y nada, sobre todo a las abogadas de manera general, ya sean jueces o fiscales, mujeres, todos ustedes, esperemos ver que sigan adelante con todos los éxitos y que nunca haya trabas. Y si es que la hay, es por algo y van a salir de ahí. Y nos vamos retirando entonces de la reunión. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Permiso.